Angel Swings presenta Corazonando, una hora donde conoceremos el mundo de los ángeles y la energía femenina. Corazonando, conducido por Diana Herrera. Para ser feliz, solo tienes que decidir ser feliz. Escucha los susurros de tu ángel, son las alas de tu alma y la voz de tu corazón. Comenzamos. Hola, hola queridos amigos, los saluda Diana Herrera de Angel Wins y estamos en otro episodio más de Corazonando. Este programa es traído a ustedes a través de Global Coach and PNL Radio y recuerde que salimos todos los viernes a 11 de la mañana hora central Estados Unidos y a las 6 de la tarde hora España. Si ustedes no pueden ver el programa en vivo, recuerden que lo pueden ver nuevamente o escuchar a través del podcast de la radio Global Coach en PNL, o lo pueden ver por el canal de YouTube de la radio o por mi canal de YouTube, que es Diana Herrera Espiritualidad Femenina. También pueden conectarse e interactuar con nosotros a través del WhatsApp, que es público. Ahí lo pueden observar y lo pueden también conectar directamente a través de mi página web, que es www.corazonando.com. Como siempre, nosotros con temas de crecimiento personal y de espiritualidad femenina, temas que nos llevan a crecer y nos llevan a descubrir este mundo fantástico del ciclo menstrual y de la conexión con nuestro cuerpo femenino y nuestra sabiduría de mujer. Entonces, hoy tenemos un programa que nos interesa a todas las mujeres, y los hombres que lo escuchen, pues compártanlo con sus familiares, porque vamos a aprender mucho sobre la perimenopausia, esta etapa, esta transición de la etapa de la mujer que nos lleva a esa etapa iniciática como la menopausia. Esos cambios que tenemos las mujeres y que quizás muchas mujeres pueden estar atravesando ya la perimenopausia sin saber que la están viviendo, porque aún continúan con el ciclo menstrual regular. O sea, que la perimenopausia puede iniciar energéticamente sin tener ausencia o periodos irregulares de la menstruación. Entonces, hoy va a ser un tema demasiadamente importante para nosotras las mujeres, sobre todo un tema en el que nos falta tanta información y nos sentimos tan solas enfrentando estos cambios. Nos vamos a identificar mucho con mi mentora, que es Miranda Gray, la creadora de la terapia de la bendición del útero, de sanación del útero y el regalo para los hombres. Es una escritora maravillosa. Ella ha escrito libros como Luna Roja y es una mujer que ha estudiado mucho el ciclo femenino a nivel holístico, sea tanto energético, emocional y físico. Todos estos cambios que atravesamos las mujeres, sobre todo esos cambios internos que iniciamos antes de que se manejen o se manifiesten esos cambios físicos. Vamos a ir entonces a una burbujita y regresamos con el tema de hoy. ¿Crees que no estás en la perimenopausia porque aún continúas con tu ciclo menstrual regular? Descubre qué es la perimenopausia energética. Ya regresamos. Puedes y debes moldear tu propio futuro. Eres el arquitecto de tus sueños. Hoy puedes hacerlo realidad. Corazonando, conducido por Diana Herrera, es traído a ti por Angel Swings. Bueno, estamos corazonando hoy con la perimenopausia energética y vamos a dar información sobre qué es eso de la perimenopausia energética y cómo quizás nosotras, ya algunas mujeres, estamos viviendo esta etapa sin saberlo, porque resulta que nos han enseñado que la perimenopausia la empezamos a vivir o a atravesar las mujeres cuando iniciamos a tener
periodos irregulares de la menstruación o para bien decir, tenemos ausencias. A veces empieza a llegar en la menstruación cada 2 meses, a veces se ausencia 3 meses, luego llega al mes o a veces las personas, las mujeres las tienen seguidas 2, 3 meses y luego se va hasta que así llegamos a la etapa iniciática de la menopausia. Se dice que iniciamos la menopausia cuando ya cumplimos un año completo de ausencia de nuestro ciclo menstrual o de nuestra menstruación. Entonces, ese viaje puede durar muchos años. Hay mujeres que atraviesan por la perimenopausia 6, 5, 4 años, 3, viéndola, ¿no? Ya desde el momento en que se manifiesta físicamente. Pero resulta que no necesariamente tenemos que empezar a tener ausencia de la menstruación, o sea, tener esa manifestación física de la ausencia de la menstruación para poder identificar que ya nosotros iniciamos la perimenopausia. Entonces, aquí va la importancia de aprender sobre nuestro cuerpo femenino y también sobre qué es la perimenopausia energética. Resulta que nuestra querida mentora, mi querida mentora Miranda Gray, ella ha sido una gran estudiante sobre, o nos ha transmitido mucho conocimiento sobre lo que es el ciclo menstrual a nivel holístico, como les dije al comienzo, sobre todos estos cambios internos que empezamos a tener las mujeres, tanto emocional, espiritual, antes de que se manifieste en el cuerpo físico. Quiere decir que la perimenopausia energética empieza mucho antes de que se manifieste la ausencia de la menstruación, o sea, que se manifieste en el cuerpo físico como tal, que empezamos a decirle ya la perimenopausia. ¿Qué pasa con esto? Que hay muchos cambios que empezamos a atravesar nosotras y desconocemos que estamos ya iniciando esta etapa de la perimenopausia porque no hemos tenido la ausencia. Por ejemplo, empezamos a tener fatiga, empezamos a tener desbalances emocionales, empezamos a sentirnos irritadas, empezamos a tener cambios mentales, empezamos a tener sensibilidad, también empezamos a tener muchos cambios como con la intuición, una irritabilidad muy fuerte. Por ejemplo, cuando yo me di cuenta de esto, les voy a dar un testimonio que me pasó a mí y yo soy una de las mujeres que aún sin tener la ausencia de mi ciclo menstrual, hace mucho rato, desde los 43 años, empecé e identifiqué que ya había empezado mi perimenopausia energética. ¿Cómo supe para identificarlo? Bueno, como muchos conocen ya, llevo muchos años en el camino de la espiritualidad femenina, todo lo que es el estudio del ciclo femenino y el autoconocimiento del cuerpo y la sabiduría del cuerpo, sobre todo qué pasa con esos cambios y con ese ciclo femenino que tenemos, esos 4 estados al mes, qué pasa con cada semana con nosotros. Y ese es un viaje que nos invita a cada mujer a estar muy conectadas con nuestro cuerpo. ¿Qué pasó? Que como este es un viaje diario profundo que he tenido conmigo misma, yo empecé a notar que mi periodo en el tiempo de la ovulación, yo sentía que mi energía física estaba bajando potencialmente. Resulta que cuando nosotros estamos en el tiempo de ovulación, muchas mujeres sabemos que es ovulación, muchas no saben porque simplemente están registrando porque sí, o muchas veces no saben, no siguen su periodo. El tiempo de ovulación es como la mitad del mes de nosotros, es el tiempo donde estamos más fértiles también y es el tiempo donde nuestra energía física y mental están balanceadas. Entonces estamos con muy buena energía física para hacer, para actuar, para... no estamos en un proceso de desgaste energético ni con cansancio, pero resulta
que nosotras, cuando ya entramos a la otra etapa, a la otra semana, que es la antes de la menstruación, la semana premenstrual, una semana antes de que vuelva y nos llegue la menstruación, en esa semana es que nosotros nos empezamos a sentir más desgastadas físicamente, más cansadas, quizás con síntomas de dolores lumbares, con un poquito de hinchazón de las piernas. Pero resulta que, ¿qué pasó? Que yo empecé a identificar que algo estaba pasando en mí. Yo me sentía extraña. Primero estaba sintiéndome muy irritable muy fácilmente y yo no sabía por qué. Yo dije, ¿será que estoy quizás con un poquito de estrés? ¿Será que tengo presión? Muchas actividades a la vez. No comprendía. Después empecé a prestarme mucha atención y después de 2 o 3 ciclos seguidos que estaba manifestando lo mismo, que era justo en la etapa de la ovulación, me sentía demasiado cansada, quería dormir más, quería hacer más pausas, cuando realmente era donde tenía, vuelvo y les digo, tenía que estar, entre comillas, con mi estado físico, de energía físico bien nivelado. Entonces, también como empecé a prestar atención, descubrí que en la semana premenstrual, que era cuando debía estar un poquito más cansada, y más, un poquito irritable, más intolerante, pues resulta que me estaba pasando lo contrario. Podía hacer todas las actividades atrasadas, podía arreglar la casa, podía hacer una cantidad de cosas al mismo tiempo y llegaban las 12 de la noche y yo no estaba cansada para nada. Entonces descubrí que algo estaba cambiando en mí. Entonces también empecé a sentir, y esto le pasa a muchas mujeres, ojo, en la perimenopausia, recuerden que no solamente se puede estar en perimenopausia porque usted ya está viendo que tiene periodos irregulares. Usted puede estar enfrentando la perimenopausia aún teniendo su menstruación regular, que es el caso que les estoy compartiendo de mi testimonio. Entonces, lo que yo empecé a hacer, como tengo este camino, esta disciplina, este autoconocimiento, empecé a darme espacios para mí y empecé a ayudarme yo misma. Entonces, ¿qué pasó? Que nosotros cuando estamos transmitiendo este conocimiento del cuerpo femenino, le enseñamos y tratamos nosotras mismas de esa semana que estamos menstruando o esos días antes que nos empezamos a sentir tan cansadas, pues disminuimos la actividad física, disminuimos todo lo que sea, si podemos, todo lo que demande más desgaste físico porque nos va a traer más cansancio. Entonces lo que yo hice fue que en el tiempo que yo estaba ovulando, que me sentía más cansada, que no debía de estar así, o sea, mi ciclo se había invertido, mi ciclo se puso como patas arriba, entonces yo dije, bueno, me voy a ayudar para no detonar mi cuerpo, porque en vez de llenarme de crisis y por qué y no sé qué, como yo sabía que estaba sucediendo, pues hice ese trabajo conmigo misma. Entonces empecé a darme más descanso físico en esos días, a hacer trabajos que no me demandaran tanta actividad física para poder escuchar mi cuerpo y darle a mi cuerpo eso que me estaba pidiendo. Y en esos días que ya estaba cerca a menstruar, que estaba con la energía a full, cuando supuestamente tenía que estar disminuida, pues también me empecé a dar un poquito de descanso, no dejaba todo para el final, porque sabía que mi cuerpo estaba atravesando por un proceso de desajuste, o yo sentía que estaba como al revés, algo estaba pasando, me estaba irritando más, estaba teniendo todos estos cambios. Entonces descubrí que yo estaba empezando mi perimenopausia energética. Por lo tanto, hasta el día de hoy, yo no he tenido en ningún momento ausencia de mi periodo, pero inicié hace mucho rato el proceso de la perimenopausia. Entonces, esto nos lleva a todos a un viaje profundo y a ustedes les hago el llamado. Si usted se ha sentido cansada, irritada, fíjese muy bien cómo tiene su ciclo. Si no conoce mucho del ciclo, la invito a que se conecte con usted misma, a que empiece a descubrir esa sabiduría de su cuerpo que es única. Fíjense que cada mujer, todas las mujeres menstruamos, es algo que nos identifica aquí y donde sea que haya una mujer. Por eso es lo que tenemos en común, nuestra menstruación.
por lo tanto somos cíclicas. Entonces, a pesar de eso, cada una tenemos ese reloj biológico único. Es único, es como si tuviéramos esa huella digital. Cada ser humano tiene una huella digital. Y eso es lo lindo de uno empezar a conocerse como mujer, porque se enamora uno mucho de esa sabiduría de su cuerpo. Entonces, se da a uno mismo y se ayuda a uno mismo con el balance y se ayuda a uno mismo a tener restauración y armonía y empieza a comprender, aunque nos cueste un poco, porque es cierto, con ese desajuste hormonal que empezamos a tener, esa disminución de estrógenos, de progesterona, entonces empezamos a tener esos cambios hormonales, emocionales y físicos que son incómodos, que por más que queramos tener un poco de autocontrol, nos desajustan. Entonces, para empezar a tener ese cuidado, ese autoconocimiento, ese contacto con nuestro propio cuerpo, me refiero al contacto con nuestro ciclo y poder ayudarnos a nosotras mismas, porque mujeres, todas se pueden quejar que la perimenopausia, que los bochornos, que la irritabilidad, unas pierden el líbido, dicen, pero lo que pasa es que como no conocen el cuerpo, no están en contacto con ese ciclo y no se han permitido saber qué pasa cada semana, pues no se pueden ayudar. Entonces detonan más el cuerpo y hay más desestabilidad emocional, se potencian todos los síntomas estos que dicen que se pueden manifestar. Y resulta que cuando uno empieza a detectar, por ejemplo, como les estoy contando mi testimonio personal, que empecé a detectar a tiempo que lo que yo estaba viviendo era una perimenopausia energética, no solo por la vuelta canela o esa vuelta que dio mi ciclo por un tiempo, sino por muchos cambios que después empecé a enfrentar y hasta el día de hoy. Pero no han sido cambios como dicen que se baja el líbido, que ya no sirvo para nada, que la depresión, no, son cambios que he enfrentado, que dicen que podemos tener, pero que he estado consciente de que quizás los puedo tener y en ese momento abrazo mi proceso y me ayudo sin juzgarme y sin detonarme más y sin sentir que qué será lo que está pasando, que aún viendo mi menstruación no tengo la perimenopausia, pero porque estoy tan desadaptada, desajustada emocionalmente y en tantas áreas y por qué me desconozco. Porque la perimenopausia es un tiempo de transición de profunda introspección y es un tiempo donde las mujeres empezamos a dejar ir todas las cosas que no nos pertenecen, no nos corresponden, ya no nos interesa y a quedarnos solamente o a seleccionar con esas prioridades. Y ese cambio empieza internamente en nosotros, ese cambio hormonal, espiritual y de conexión con la divinidad también, entonces hormonal, emocional y espiritual. Por eso entonces nos volvemos, quizás unas dicen, ¿será que me estoy volviendo muy sensible? ¿Será que algunas dicen, ¿será que me voy a morir porque me estoy buscando mucho de las respuestas? Estoy teniendo muchas preguntas existenciales. Tengo muchas mujeres que alrededor dicen, cada una experimenta cosas distintas, aunque al final sean síntomas tan parecidos, pero cada una a su forma lo experimenta. Por ejemplo, unas dicen, es que he perdido la capacidad de concentración. Es cierto. Sobre todo, esto es algo que pasa mucho en esta etapa de la perimenopausia. Y a mí me ha sucedido. Es un síntoma que nos incomoda mucho a las mujeres que por lo general hemos tenido mucho el control y sobre el orden, sobre la esquematización, sobre la capacidad de coordinar, la capacidad de tomar decisiones. Las mujeres de por sí somos multitask, o sea, tenemos muchas actividades al mismo tiempo, pero cuando iniciamos esta etapa de la perimenopausia, nos pueden tantas cosas a la vez, entonces empezamos a tener una pérdida de memoria instantánea. Entonces empezamos a tener olvidos. Y no es que usted se esté poniendo loca, no es que usted se esté poniendo que a usted le está dando un Alzheimer, no es que usted esté pasando por un proceso terrible que tiene una enfermedad, no. Estos son síntomas o manifestaciones de que usted está en la perimenopausia, pero que cuando uno sabe que está enfrentando esta etapa lo puede manejar
no sobrecargándose con tanto trabajo. Entonces les voy a decir qué síntomas podemos enfrentar, que yo lo he vivido y que sé que da frustración. Les estoy hablando hoy este programa con testimonios de muchas preguntas que me llegan de las mujeres dentro de Carpa, muchas dentro de la bendición, muchas cuando hago las mentorías y con mi propio testimonio. ¿Qué podemos experimentar cuando enfrentamos la perimenopausia? Recuerde, sea la perimenopausia física, cuando usted ya tiene periodos irregulares o usted está teniendo ausencias o periodos intermitentes, ¿verdad? O perimenopausia energética, cuando usted empieza a tener estos cambios hormonales, emocionales y espirituales, estos cambios internos, sin que se haya manifestado físicamente. ¿Qué quiero decir? Sin que tenga ausencias del periodo. O sea, que usted empieza a tener la perimenopausia energética aún con su ciclo menstrual regular. Entonces, si usted empieza a sentir en usted esos cambios, esas alteraciones en la intuición, o sea, empieza a estar más intuitiva, me refiero a más conectada con la divinidad, que decimos también que puede estar sintiendo esa conexión espiritual más centrada, más profunda. Puede estar sintiendo agotamiento, puede estar sintiendo irritabilidad. Otra cosa que nos pasa es también, que es frustrante porque yo lo he vivido, es la capacidad de tomar decisiones. Miren, eso sepa y entienda que está en la perimenopausia. Entonces, usted lo que va a hacer es respirar profundo, tener compasión de usted misma. Compasión es muy lindo, no compasión progresista porque estoy en la perimenopausia. No, 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 no. Es mi cuerpo está atravesando por este proceso y yo en este tiempo me voy a dar un respiro, voy a ver cuál es la mejor decisión que puedo tomar y la tomo. Y no solamente decisiones grandes, no. Resulta que nosotros empezamos a enfrascarnos en tomar decisiones hasta para un viaje. ¿Será que viajo? ¿Será que no? Y antes era, quiero ir a organizar viajes, por ejemplo, a mí, ¿qué me pasó? ¿Y qué me ha pasado? Que me ha tocado trabajar mucho conmigo ese proceso. Por lo regular, viajo frecuentemente a hacer las actividades y era muy fácil para mí resolver, comprar el tiquete, decidir, ya tenía la actividad en Nueva York o ya tenía la actividad en X o Y sitio y listo, arreglaba ya. Imagínense que empecé a tener un conflicto hasta con eso, como, y el tiquete, y le daba la larga, y para arreglar 2 o 3 cosas que iba a poner en un maletín también, y era como si sintiera que estaba con un pie amarrado en un lado y con el otro quería avanzar. Eso es parte de estar viviendo la perimenopausia y eso es normal, eso no crea que le pasa a usted sola, eso nos pasa a todas. Entonces, no se vaya a confundir ni vaya a pensar que es que ya se está haciendo vieja, que es que ya con esa cantidad de cuentos que nos han metido, no, esto es transitorio. Lo único que nosotros debemos de hacer es tomar más reposo quizás en esos momentos, decirnos a nosotras mismas tranquila, ya voy a decidir, accionar en el momento, pero no frustrándonos más, ni sintiéndonos más culpables, ni diciéndonos más cosas terribles a nosotras mismas. También podemos tener esta parte de niebla mental, que es también a veces dificultad para recordar las cosas. Esto es normal. Podemos tener una sensibilidad más alterada, puede ser una sensibilidad también a la luz. También tenemos cambios ya les voy a decir que otros cambios, el líbido, que muchos dicen que les puede afectar el líbido, eso del líbido es muy relativo. Le puede pasar mucho, no a todas les pasa, y no todas tienen esos cambios de la perimenopausia tan horribles como son. Esto no es nada horrible, estos son cambios normales que simplemente cuando lo reconocemos vamos haciendo esa transición más suavecita. Lo del líbido, lo del agotamiento tan terrible como lo ven muchas, no es tan terrible cuando empezamos a abrazar el ciclo. Y realmente no todas tienen que tener la pérdida de líbido, ni tampoco los famosos bochornos. Aquí sí les voy a hacer
unas comillas, estos bochornos y esa baja de líbido, quizás obviamente tenemos cambios, bajas y subidas de estrógenos y de progesterona, o tenemos picos, pero no es el común denominador que debemos pasar por los bochornos. Yo no tengo ni idea ni qué es un bochorno, ni tampoco sé qué es eso que experimentan tan terrible, que lo del líbido, que una cantidad de cosas que nos han inculcado como parte de pasar por la perimenopausia a la menopausia, como si eso fuera terrible. O sea, han hecho normal algo que no es cierto y no todos tenemos que vivir eso. Entre más conectados estemos nosotras las mujeres con nuestro cuerpo, con nuestra ciclicidad, con saber qué pasa con nuestro ciclo mensualmente, qué cambios están sucediendo, pues entonces el cuerpo nos lo agradece a nosotras y nos va a traer esa estabilidad y ese balance. Entonces, hay dos cosas que nos han transmitido muy equivocadas, que menstruar es el viacrucis porque seguramente ya viene el síndrome premenstrual. Y eso cuando empiezan a menstruar las muchachas, pues se les transmite lo primero, qué terrible, el ciclo, como si el cólico fuera parte de eso y es la normalidad. No, no es así. Y tampoco es cierto que tenemos que pasar por bochornos, eso tampoco es así. O sea que esos son dos mentiras o dos informaciones que están muy mal transmitidas. Lo que sí empezamos a detectar es quizás la pérdida de memoria momentánea, porque de pronto estamos haciendo muchas actividades, lo que el cuerpo nos está indicando que estamos pasando por un proceso de un reajuste físico, mental, emocional y espiritual. Y entonces hay más procesos hormonales también, y esto es parte de todo eso que estamos viviendo. La ayuda allí es no hacer tantas actividades al mismo tiempo como lo hacíamos antes. No se preocupe que eso va a cambiar, esto es transitorio, y escoger hacer una a la vez y escribirlas, porque decimos es que antes yo lo hacía todo, lo tenía en la mente y todo era muy rápido y ahorita estoy como lenta. Pues sí, está como lenta porque es que entienda que usted está viviendo un proceso distinto, que es hermoso, que no tiene nada de malo y que la va a llevar a una de las mejores etapas de la vida de la mujer, que es la menopausia, para cuando esta llegue, o la plenipausia, como le decimos hoy en día. Entonces, si se ha identificado con alguno de estos síntomas, pues sepa que aunque usted no tiene ciclos irregulares, o si usted no tiene ausencia aún de su ciclo menstrual y ya está en las edades que aproximadamente entramos a la menopausia, porque recuerden que esa es otra. No todas las mujeres tienen que entrar en cierta edad para poder decir, es que es la edad en que entra a la perimenopausia. No, eso depende mucho también de nuestro linaje femenino. Pero si usted identifica que está pasando por alguno de estos síntomas, pues entonces seguramente es que usted está atravesando por su perimenopausia energética, porque aún tiene su ciclo menstrual, no ha tenido ausencia, pero su proceso ya está viviendo estos cambios internos. ¿Cuáles cambios? El cambio hormonal, el cambio emocional y el cambio espiritual. El último que se va a manifestar es el cambio físico, que es cuando empieza a tener la ausencia de la menstruación o menstruaciones intermitentes, y ahí usted ya va a decir, ah, ahora ya empecé la perimenopausia. No, quizás hace mucho rato la estaba viviendo, pero usted no sabía que se podía empezar la perimenopausia teniendo los ciclos menstruales regulares. También es importante, voy a aprovechar antes de cerrar el programa, es importante dejarles saber que en la perimenopausia la mujer puede sentir ardor en la boca, experimentar ardor en la boca. Esto es uno de los síntomas que casi no se dice. Y esto es, recuerden que yo soy odontóloga y es una de las cosas que me he enfocado también en estudiar estos, qué pasa a nivel oral con los cambios de la mujer, con los cambios cíclicos de la mujer. En la perimenopausia empezamos a sentir muchas, no todas, y por eso no se conoce tanto, pero muchas sí experimentan como calor en la boca por tiempos, como un calor en la boca, como una quemazón,
Eso es debido a la baja de estrógeno. Lo único que se recomienda ahí es más hidratación. No se preocupen por eso. También pueden experimentar que la saliva se pone un poquito más escasa y pesada. Hidratación y más agua, más fluidos. Eso va a pasar. Eso es por el cambio hormonal que vamos viviendo. Bien, entonces, si usted cree que le ha servido el tema de hoy, compártalo con todas las mujeres que tenga a su alrededor, la tía, la prima, la mamá, la abuela, la hermana, la sobrina, porque seguramente que es un tema que les va a servir, que muchas se van a identificar con este proceso en su vida que están viviendo, con los síntomas que yo acabo de decir, y va a ser de gran ayuda para ellas. Si en algún momento usted escucha el programa, ahorita en vivo, o si usted lo quiere ver después en otra transmisión y tiene preguntas y quiere ahondar más en esto, escríbame a través de mi WhatsApp, que está en la página web, que es www.corazonando.com, o lo puede también tener en las redes. También conéctese a través de las redes, a través de Facebook, que es Diana Herrera Espiritualidad Femenina, en YouTube también, déjenme mensajitos ahí, y vamos a tener los programas seguidos sobre el ciclo femenino, la espiritualidad femenina y qué pasa con estos cambios físicos, emocionales y espirituales en nosotras. Recuerde que esto no es nada raro, esto es un proceso hermoso que nos aterroriza porque nos han dado una información mal transmitida o una información porque ha sido de generación en generación, porque han desconocido la sabiduría de su cuerpo y las pausas que debemos de tener, por lo tanto desconocen lo que el ciclo femenino nos enseña. Entonces obviamente no nos han podido transmitir bien cómo cuidarnos, cómo conocer nuestro cuerpo, cómo aprender de cada semana de nuestro ciclo para poder enfrentar los distintos procesos y etapas iniciáticas de la mujer de la forma que debe ser. Por lo tanto, mucha de la información que nos transmitieron, que es como normal, realmente no son normales. Ni el dolor es normal, ni tenemos por qué estar enfrentadas a un síndrome premenstrual, ni tampoco los famosos bochornos son normales. Entonces, preste atención a su cuerpo es su mejor amigo, su reloj biológico es único, que es ese útero, y en cada mujer va marcando la pausa lentamente, hasta que se detiene. Yo la invito hoy a conectar con ese reloj biológico. Es una belleza, es un enamorarse de uno constantemente, de ese cuerpo, es considerarse, le aumenta a uno la autoestima, la autocompasión, la autoconsideración, aprende uno a pedir ayuda y aprender una cantidad de cosas que como mujer a veces no se permite, por ejemplo, las pausas también y los descansos merecidos sin cargo de conciencia. Recuerden que tenemos una cita todos los viernes a las 11 de la mañana, hora central, Estados Unidos, y a las 6 de la tarde, hora de España, aquí en Corazonando con Diana Herrera, que es traído a ustedes por Angel Wins y transmitido a través de Global Coach and PNL Radio. Corazonamos. Puedes y debes moldear tu propio futuro. Eres el arquitecto de tus sueños. Hoy puedes hacerlo realidad. Corazonando, conducido por Diana Herrera, es traído a ti por Angel Swings. Sin excusas, inspiraciones y reflexiones de vida. ¿Por qué se trata de un libro diferente? Porque es un libro que le recuerda al lector que no estamos solos, que en las adversidades debemos recordar que nuestra esencia es puro amor y por lo tanto debemos regresar a esa frecuencia para permitir recibir la asistencia divina que nos pertenece. Corazonamos. Adquiere el tuyo ya. Memorias de un ángel, un libro que te conecta con los arcángeles a través de tu diario.
Descubre los colores que representan a cada uno y encuentra a tu ángel según tu nacimiento. Es un regalo celestial para despertar la magia en cada día. Es un viaje celestial. Compendio angélico despierta tu conciencia y te lleva a la armonía con los ángeles, chakras y la energía divina. Es una joya para la mesa de noche que iluminará tu espíritu. Compendio angélico, ángeles, chakras y energía. Sin duda alguna, será tu mejor regalo. Regala elevación. Corazonando, donde conoceremos el mundo de los ángeles y la energía femenina. Corazonando, conducido por Diana Herrera. Para ser feliz, solo tienes que decidir ser feliz. Escucha los susurros de tu ángel, son las alas de tu alma y la voz de tu corazón.